Hola, muy buenas. Mi nombre es Armando Carrera, soy profesor de la asignatura de Energía Solar Térmica de la Escuela Universitaria CIETAE. En este vídeo vamos a ver cómo afrontar el ejercicio final de la asignatura, ¿vale? Como sabéis, este ejercicio final consiste en el dimensionado de una instalación solar térmica de un bloque de viviendas de 23 viviendas, ¿vale? En el primer apartado se nos ofrece una hoja Excel, ¿vale? Con el que tenemos que dimensionar el número de captadores que va a tener la instalación. Una vez dimensionado este número de captadores, dimensionaremos el resto de componentes, ¿vale? Para el dimensionado de los captadores se nos facilita una hoja Excel en la que tenemos que rellenar unas celdas naranjas con los siguientes datos, ¿vale? Que sería el cálculo de número de plazas al 100% que va a haber, el consumo de agua caliente sanitaria por cada persona y en cada día, la temperatura de acumulación de la instalación, el tanto por ciento que tenemos que cubrir con nuestros colectores solares térmicos, los datos relativos al colector y los datos meteorológicos de la instalación en la que nos encontramos. ¿Vale? Si vemos la hoja Excel que nos podemos descargar, sería esta, y tenemos que rellenar todas las celdas que nos aparecen coloreadas en naranja, ¿vale? Como podemos ver, son las que ya hemos nombrado en la diapositiva anterior, que sería el número de plazas al 100%, el agua caliente sanitaria que consume cada persona en cada día, la superficie del colector, temperatura de acumulación, el tanto por ciento que vamos a cubrir, datos del colector, y aquí en la tabla grande tenemos todos los datos meteorológicos que podremos extraer del anexo A. Una vez que tengamos definido nuestra superficie de captación, tendremos que definir el resto de componentes, ¿vale? Lo que es el acumulador, el intercambiador, hacer una descripción de la instalación, distancia entre bancadas, ahorro económico y presupuesto. Ahora poco a poco vamos a ir viendo cómo rellenar cada una de estas celdas de la hoja Excel, ¿vale? La primera con la que nos encontraríamos es el cálculo del número de plazas. Para ello, en el enunciado del ejercicio nos dicen que tenemos un bloque de viviendas de 23 viviendas, en las que 15 son de 3 habitaciones y 8 de 2 habitaciones, ¿vale? Para realizar este cálculo nos ayudaremos de las tablas que nos ofrece el HE4, sabiendo que en las viviendas de 3 habitaciones computan 4 personas, y en las viviendas de 2 habitaciones computan 3 personas. Por lo tanto, en cada una de las viviendas de 2 habitaciones tendremos que multiplicarlo por 3 habitantes y en las de 15 por 4 habitantes, ¿vale? Obteniendo así el número total de personas que va a haber en esa instalación, ¿vale? En la hoja Excel tendríamos que venirnos a la celda correspondiente y, por ejemplo, si hemos hallado un número total de 50 personas, pues aquí pondríamos número de plazas al 100%, 50. El siguiente apartado que se nos pide rellenar es el consumo que va a tener cada persona por cada día. Para conocer el consumo de cada persona por cada día nos recurrimos al HE4. Recordad que es la normativa de referencia de las instalaciones solares térmicas, ¿vale? En esta normativa nos da unas tablas referenciadas a 60 grados. Tendríamos que buscar el tipo de vivienda para la que estamos dimensionando, en nuestro caso viviendas multifamiliares, y veríamos que es un consumo de 22 litros por persona y por cada día, ¿vale? En la hoja Excel tendríamos que venir a la celda correspondiente y aquí pondríamos 22 litros por persona y por día, ¿vale? Recordemos también que el HE4, normativa de referencia, no nos obliga a acumular a 60 grados. Si no queremos acumular a 60 grados, luego nos ofrece una ecuación, que es la que podemos ver en la diapositiva ahora mismo, donde podemos calcular el consumo para cualquier otra temperatura que queramos acumular. ¿Vale? También recordamos que en el temario de nuestro curso, en el tema 5, tenemos tablas referenciadas a 45 grados. ¿Vale? Podemos coger también los consumos a 45 grados de esas tablas. ¿A qué temperatura de acumulación debemos acumular? El HE4 no nos marca una sola temperatura, ¿vale? Nos da las tablas referenciadas a 60 grados, luego nos ofrece una fórmula para pasarlo a otra temperatura, ¿vale? A la temperatura que tú desees, y tenemos siempre las tablas del temario donde podemos consultar a temperatura de 45 grados.
Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si acumulamos a 45 grados necesitaremos más acumulación y menos superficie captadora, y si acumulamos a 60 grados necesitaremos menos volumen de acumulación y, por el contrario, mayor superficie captadora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya podemos rellenar otra celda en la hoja Excel, que sería temperatura de acumulación. Lo que sí que tenemos que hacer siempre es tener una concordancia entre la temperatura de acumulación y el consumo, ¿vale? Es decir, si elegimos una temperatura de acumulación de 60 grados, el consumo será en 22 litros por persona. Y si acumulamos a 45 grados, o bien lo hallaremos mediante la ecuación de la normativa de referencia, o bien mediante las tablas del temario. ¿Vale? Volviendo a la presentación, ya tenemos también la temperatura de acumulación. Tendremos que ver el tanto por ciento que vamos a cubrir con nuestros captadores térmicos. Para ello necesitamos saber dos cosas, ¿vale? La zona climática en la que nos encontramos, que será, que lo veremos en los mapas del HE4, la zona climática, y el consumo por día, ¿vale? Aquí podremos ver, pues por ejemplo, si es una instalación en Madrid, tendremos que es una zona 4, ¿vale? Si fuera en Madrid, zona 4. Y el consumo lo podremos saber en función de los cálculos que hemos hecho anteriormente, ¿vale? En función del consumo por persona y día, por ejemplo, si fueran 30 litros por persona y 10 personas, pues tendríamos un consumo de 300 litros por persona, ¿vale? Y una vez que ya sabemos eso, en las tablas del HE4 podríamos ver el tanto por ciento que tenemos que cubrir, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un consumo que hemos hallado de 5.500 litros, hemos dicho la zona climática de Madrid, pues tendríamos que cubrir un 65%. ¿Vale? Si fuera una demanda un poco menor, un 60%. Recordad, como ya vimos en el vídeo anterior, que tenemos dos tablas. Una para el caso general, que será cuando la energía auxiliar sea gas natural o gasóleo o otro tipo de energía, o en el caso de efecto Joule, que será cuando en nuestra instalación la energía auxiliar sea mediante calentadores eléctricos. ¿Vale? Es decir, con esto nos iríamos a la hoja Excel y ya sabríamos aquí el tanto por ciento a cubrir. Vamos a poner que tenemos un consumo entre 50 y 5.000, por lo tanto un 60% de cubrimiento con la instalación solar térmica. ¿Vale? Luego nos pide también los datos de los captadores, ¿vale? Los captadores debéis elegirlos vosotros. A lo largo de todo el temario se os ofrecen varios links de fabricantes, ¿vale? Podéis entrar allí y elegir un colector del fabricante que vosotros queráis. Para el ejemplo yo he cogido uno de la marca Astersa, que vamos a ver ahora un poquito en profundidad los datos que nos interesaría tener, ¿vale? Los datos en los que nos tenemos que fijar sería el largo total, el ancho total y el área total, ¿vale? Estos tres datos vendrían referenciados para saber si los captadores nos caben en la cubierta que nos han dado. Tenemos que hacer notar que nos dan un área total y luego un área de apertura y un área del absorbedor, ¿vale? Muchas veces este área coincide y si no, no es igual por muy pocos centímetros, ¿vale? Esta área es la que realmente nos interesa a la hora de meter el dato en los cálculos de la hoja Excel. Otros datos interesantes que podemos ver en el colector serían el caudal recomendado, que serían 45 litros por hora metro cuadrado. Si os acordáis, en el enunciado del ejercicio se nos da un caudal recomendado de 50 litros por hora por metro cuadrado. Pero esto es un caudal recomendado, ¿vale? Siempre que el fabricante nos indique otro caudal, tendremos que ir a este caudal, ¿vale? En este caso, 45 litros por hora metro cuadrado. También nos indica la presión de trabajo, que serán 10 bares, y los datos relativos al rendimiento del colector, ¿vale? Un rendimiento óptico del 77,90. Recordar que esto nos lo dan en tanto por ciento, pero en la hoja Excel lo tendremos que meter en tanto por 1, es decir, sería 0,779. Nos darían el coeficiente de pérdida lineal y el coeficiente de pérdidas cuadrático.
Y aparte, en este caso, el fabricante nos ofrece dos gráficas interesantes a tener en cuenta en cualquier colector, ¿vale? La gráfica del rendimiento y la gráfica de pérdidas. Podemos ver que en la gráfica del rendimiento, cuanto mayor sea esta variable, peor será el rendimiento de nuestro colector, ¿vale? Y cuanto más pequeño sea, mejor será el rendimiento. Es decir, cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura media y la temperatura ambiente, peor rendimiento tendrá el colector. Y por otro lado tenemos la curva de pérdida, ¿vale? Aquí podríamos ver pues un caudal recomendado, nos han dicho, de 45 litros por hora metro cuadrado, pues tendríamos estas pérdidas en metros por columna de agua. Vale, ya tenemos todos los datos necesarios del captador, así que ahora vamos a verlos en la hoja Excel. Ya hemos marcado que son el rendimiento óptico 77,90, factor de pérdidas 3,68, factor de pérdida secundario 0,009. Recordamos que es importante que el rendimiento óptico lo meteremos en tanto por 1, es decir, 0,779. ¿De acuerdo? Con esto ya tendremos introducidos casi todos los datos de la hoja Excel, ¿vale? ¿Qué nos faltará? Introducir los datos meteorológicos. Estos datos meteorológicos los podéis obtener del anexo A. Si recordáis, el anexo A lo tenéis en la planificación del tema 1, en el punto 10, ¿vale? Allí tenéis tablas de todas las provincias de España con sus datos de temperatura de red, temperatura ambiente, radiación que llega a la localidad. Todos esos datos los tendremos que meter en estas columnas de la hoja Excel, ¿vale? Como veis, yo ya los he introducido, pero vamos, simplemente es coger el anexo A y trasladarlos a todas estas celdas, ¿vale? Temperatura de red, valor de la radiación que llega, factor de corrección K en función de la inclinación de los colectores, número de horas de sol, esta no está en el anexo A, pero sí la tenéis en el tema 5, y la temperatura ambiente, ¿vale? Con todos estos valores ya tenemos la hoja Excel completada. Aquí hay que poner coma en lugar de punto. Vale, con esto ya podríamos ver, vamos a hacer el zoom un poco más pequeño, que tenemos toda la hoja Excel rellenada, tendríamos una superficie de captación de 29,86 colectores. Como tenemos una superficie de cada captador de 2,4, nos hace la división, necesitamos 12,44 captadores. En la hoja Excel tenemos que comprobar que en la columna 20, donde nos marca el tanto por ciento de sustitución, ningún mes supera el 110%, ¿vale? Esto nos lo dice la normativa, el HE4, ya lo pudimos ver en otro vídeo que hicimos que trataba exclusivamente sobre la normativa, y en caso de que supere ese 110% tendremos que tomar una de las soluciones que nos aporta la normativa, ¿vale? Con esto ya habríamos rellenado toda la hoja Excel, sabríamos el número de captadores que nos daba, que era 12,44, y pasaríamos a la segunda parte del ejercicio. Sería el dimensionado del acumulador y del intercambiador, la descripción de la instalación, la estructura soporte que tendríamos que poner y estudio de sombras, distancia entre bancadas y fuerza, ahorro económico y presupuesto, ¿vale? Todo esto lo veremos en un próximo vídeo que haremos y que tendréis a vuestra disposición en el campus virtual. Por ahora esto ha sido todo en la presentación, espero que os haya servido de ayuda, y cualquier otra cosa o cualquier duda que os surja, ya sabéis que podéis contactar conmigo. Un saludo.